Buenos días, con este vídeo voy a dar comienzo a una nueva serie de clases grabadas que van a servir para el curso 2025-2026. Esta enseñanza está enfocada a adultos y en este vídeo voy a utilizar un libro de esta editorial que es no va a ser nuestro libro oficial, nosotros tendremos nuestros apuntes, pero vamos a utilizar de vez en cuando libros de apoyo como este. En esta sesión en particular voy a repasar ortografía, entonces voy a pretender como novedad en este curso intercalar vídeos de ortografía entre las clases, además de que va a servir para reforzar este aspecto tan importante de la lengua y además puede servir de ayuda para la gente que ande con dificultades en comprensión lectora, en literatura, en sintaxis, morfología, gramática en general, y con esto puede subir nota. Entonces, dicho esto, voy a comenzar con esta sección que trata de las grafías R y R doble. Vamos a leer las normas que existen. La teoría. La letra R puede representar dos sonidos distintos, dependiendo de la posición en que aparezca. El sonido de aro o cara y el sonido de rosa, rodilla u honra, ¿no? Entonces, como podemos ver, suenan muy diferente, aunque sea la misma grafía. Veo que esto puede servir mucho a alumnos de español para extranjeros. Y yo he pensado en concreto en alumnos chinos que suelen tener problemas con las R's, pero que puede servirle también a cualquiera. Y si es muy sencillo, no tienen más que adelantar el vídeo y ver, comprobar los ejercicios que hayan hecho, si los han hecho bien o los han hecho mal, es decir, que vayan corrigiendo sus errores. Bien, seguimos con la teoría. Las normas son las siguientes. Se escribe R, una R simple, cuando representa el sonido de aro y cara, ¿no? La R suave, vamos a decir, en posición intervocálica y después de consonantes como B, C, D, F, G, K, P, T. Esto es muy difícil de memorizar, entonces vamos a ver ejemplos y con esto creo que quedará claro, ¿no? Entonces tenemos ejemplos de cara, pereza, cirio, coro, cura, brazo, cruz, dragón, fresa, gris, promesa, tres, ¿no? Estos serían los ejemplos de después de las consonantes como la B, la C, la D, la F, la G, etcétera, ¿no? Brazo, cruz, dragón, etcétera. Bueno, se escribe R también cuando representa el sonido de rosa, rodilla, honra, parra, cerro, arrullo. Entonces tenemos los siguientes casos. En posición inicial de palabra, obviamente, ¿no? Si tenemos la palabra rosa, tenemos las palabras razón, regla, roce, ruso, ¿no? Entonces esta R, que está a principio de palabra, suena fuerte, ¿vale? Hay gente que tiene problemas al escribir o con niños en muchos casos, ¿no? Que escriben dos R's al principio de la palabra para remarcar que eso es una R. Pues no, obviamente es una R simple. Detrás de cualquier otra consonante que pertenezca a una sílaba distinta. Entonces, tenemos que reconocer que si tenemos una sílaba y luego empieza otra sílaba con R, es una R sencilla, una R simple, ¿no? Alrededor, israelita, ¿no? Israelita, honra, ¿no? Pues y enrojecer, ¿no? Pues claro, después de otra sílaba, aquí no hay que poner una R doble, solo una R. Aquí nos ha subrayado lo siguiente. La R que hay detrás de los prefijos ap, sub y post, ¿vale? Los prefijos ya veremos durante el curso, o si
ustedes, mis alumnos, están en nivel 2 y están viendo este vídeo y ya han estado en nivel 1, ya sabrán lo que es un prefijo, ¿no? Esa es un morfema, una parte constituyente de la palabra que está al principio y que aporta un significado distinto a la raíz o lexema de la palabra, ¿no? Entonces, ab, sub, post, ¿no? La R que hay detrás de los prefijos ab, sub, post pertenece a una sílaba distinta y el sonido que representa es múltiple. Entonces aquí tenemos los ejemplos: subrogar, postromántico, subreino, subrayar, ¿no? Subrayar, ¿vale? Entonces estos prefijos no causan que la R que se escriba tenga que ser doble. Sigue sonando como una R fuerte, marcada, pero es una grafía simple, ¿no? Es una sola R. Subrogar, ¿vale? Pero no hay que decir una R suave. Subrogar, no. Subrogar. Postromántico, ¿no? Subreino. Vale, y luego también pues en final de palabra obviamente pues, se escribe una sola R. En final de sílaba, en final de palabra también. Perla, olivar, amor, entorpecer, ¿vale? Entonces eso es una R con su pleno sonido fuerte, ¿no? Que puede ir en final de sílaba o final de palabra. Perla, abarcar, ¿vale? Murmullo. Todas estas palabras se escriben con una sola R. Vamos a ver la R doble. La R doble, la doble grafía de la R que se escribe dos veces, ¿no? Se escribe R doble para representar el sonido de arrullo o arroyo cuando se encuentra entre dos vocales, ¿vale? Entonces, tenemos que cuando es este sonido fuerte y va entre dos vocales, se escribe R doble. Cerrojo, carroza, barro, tierra, parra, ¿vale? Si es un diptongo, esto es como una vocal, tierra, parra, bueno. Y también se escriben con R doble las palabras derivadas y compuestas cuyo segundo formante comienza por R, de manera que el sonido vibrante múltiple queda en posición intervocálica. O sea que sigue cumpliéndose esto que han dicho de cuando el sonido es fuerte y va entre dos vocales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un prefijo, ¿no? Que sería contra y la palabra réplica, ¿no? Entonces, contrarréplica va con R doble. Vice de la palabra compuesta, bueno, compuesta no es un prefijo con un lexema, ¿no? Con una raíz. Vicerrector, pues vicerrector ha de llevar la R doble. Virrey, ¿no? O vice, que es en teoría lo mismo, no se dice vicerrey en principio, ¿no? Sino virrey, va con R doble, ¿no? Esto sí que es una palabra compuesta porque se forma con dos lexemas, ¿no? Parar, el para es del verbo parar, esto es otra palabra, ¿no? Y rayos, nótese que rayos en este caso es, es con Y, ¿vale? Con Y, como dicen en América. La palabra para rayos se escribe con R doble, para rayos, ¿vale? Nos referimos a este sonido, para rayos, ¿no? Y, por ejemplo, antirreumático, ¿no? Anti también sería, esto no es una palabra por sí sola, sino que sería un prefijo, anti, y luego reumático, pues antirreumático, para mantener este sonido fuerte, al ir entre vocales, como estamos viendo, ha de ir doble, ¿vale? Antirreumático, con dos R's. Bueno, pues aquí tenemos un ejercicio muy sencillo. Vamos a ir haciendo los ejercicios. Indica con V las palabras que contienen sonido vibrante simple, como cara, y con M las que contienen el múltiple, ¿no? O sea, M de múltiple y la V de vibrante simple. La verdad es que no tiene mucho sentido este de V y M.
porque tenían que haber puesto S de simple y M de múltiple, pero bueno, ¿vale? Pues brocal es un sonido múltiple, ¿no? Porque es brocal, ¿no? Brocal, no es una R suave. Sí, aquí nos la incluyen, está con brazo, cruz, dragón, ¿no? Bueno, en realidad, en fin, esto no da ningún problema y no hay que... Crisis, pues es también es una R que yo considero múltiple. Dragón, ¿no? Frasco, gruta. Caro, yo digo que es una vibrante simple, ¿no? La que ponen aquí como V. Remo sería múltiple. Cereza, esta es suave, esta es una vibrante simple. Enrejado, esta sería múltiple, ¿vale? Enrejado. Y barca también sería múltiple, ¿vale? Bueno, pero esto no lo voy a poner en ningún examen ni os lo voy a preguntar, ni les voy a preguntar esto. Vamos a ver ahora ya a ir haciendo algún ejercicio normal, ¿no? Escribe R o R doble según convenga en cada caso, ¿no? Discurrir, el verbo discurrir, pensar, ¿verdad? Va con R doble. Caramelo con una R. Sonrojar, pues con una R. Biberón, y aquí es una R suave, pero es una R, ¿no? Raíl, pues es una sola R. Sonrisa, una R. Loro, ¿no? Pues no va a ser lorro, no, loro, se refiere al ave, al animal, ¿no? Derribar, el verbo derribar va con R doble. Terremoto con R doble también, ¿vale? Y arrodillar, ¿vale? También va con R doble, ¿vale? Estos son mis R's, si alguien no las entiende bien, esto es un ejercicio de R's, así que no es otra letra. Vale, justifica las grafías de las palabras anteriores según su sonido y su posición. No me voy a demorar en esto porque es lo mismo que pone aquí en la teoría, ¿vale? Vamos a comentar un par de ellas. Discurrir, ¿por qué? Pues porque va entre vocales, discurrir, ¿verdad? Entonces, arrullo, ¿no? Es un sonido fuerte que va entre dos vocales, ¿vale? Discurrir. Caramelo es un sonido que no es fuerte, entonces sería el primer caso, ¿no? Se escribe R cuando representa el sonido de aro y cara, ¿no? La R suave, ¿vale? Cara, pereza. Sonrojar, ¿no? Pues sonrojar sería el caso de alrededor israelita, ¿no? Detrás de cualquier otra consonante que pertenezca a una sílaba distinta, ¿vale? O sea, pues una consonante y sonrojar está en otra sílaba, ¿no? Como enrojecer, ¿vale? Aquí podríamos poner el caso de sonrojar que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Bueno, y así con todas. Vamos al siguiente ejercicio. Agrupa las palabras siguientes con las que tienes a continuación en familias léxicas. Familias léxicas. ¿Qué son las familias léxicas? Aquí ya nos está adelantando algo de temario. Una familia léxica es un grupo de palabras que están formadas con el mismo lexema, ¿vale? Palabras con la misma, voy a poner la palabra raíz, que quizá les sea más intuitiva, la misma raíz o lexema, ¿no? Entonces vamos a poner el ejemplo de por ejemplo, luz, ¿no? Podemos decir lucecita, lucero, no sé si alucinar, seguramente, ¿no? Porque yo creo que viene de luz, alucinar, ¿vale? Y el verbo lucir, por ejemplo, ¿no? Claro, todas estas palabras contienen el lexema luz, lucecita. Obviamente el sonido de la Z cambia a la grafía C cuando está ante la E y la I, ¿no? Entonces luz, lucecita, lucero,
Todas ellas las vemos con C, ¿vale? Pero es el mismo sonido. Esto es una familia léxica. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Aquí dice recordar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que poner en recordar? La palabra recuerdo, que está aquí, la vamos a tachar, ¿vale? Tormenta, pues tendrá que estar aquí tormentoso, ¿no? Tormentoso. ¿Vale? Entonces no es que haya que buscar sinónimos ni nada de eso, tenemos que encontrar palabras que contengan el mismo lexema. Torment, que sería el lexema, y tormentoso, ¿vale? Esto es hacer familias léxicas, palabras del mismo lexema o raíz. Alegrar, alegría, ¿vale? Alegría es una palabra de la misma familia que alegrar. Ocurrir, ocurrencia. Ocurrencia. Asombrar, asombro. Asombro. Corregir, corrección. ¿De acuerdo? Así practicamos no solo ortografía, sino vocabulario y además morfología, porque ya sabemos lo que es una familia léxica. Aprender, aprendizaje. ¿Vale? Ropa, arropar. Arropar, claro, el verbo que se deriva de la palabra ropa precisa de una prótesis, digamos, una vocal o una sílaba que vaya adelante, ¿no? Arropar. Rodilla, pues tendrá que estar arrodillarse, aquí está, arrodillarse. También necesita esta sílaba protética, digamos, una prótesis es cuando necesita una palabra una sílaba delante, si estuviera insertada en ella sería una epéntesis, y una paragoge es cuando se pone una vocal o una sílaba más al final, ¿no? Bueno, estos son términos de la universidad, pero que todo fenómeno de formación de palabras tiene nombre, ¿vale? La filología, que es esta ciencia que estudia una lengua y toda su literatura, estudia profundamente todo esto. Yo intento siempre incentivar el interés por lo que he estudiado para ver si a alguien le gusta. Y luego también me acordaba de que el castellano o español, la lengua que hablamos, en la opinión de algunos estudiosos más bien antiguos, proviene, o estos estudiosos decían que provenía en cierta medida del vasco, o sea, o que tenía cierta influencia. Obviamente proviene del latín, ¿no? Es una lengua romance, el castellano, pero hubo como Castilla, digamos, la cuna de Castilla, que es Burgos, está cerca del País Vasco, en España, en la península ibérica. Este contacto, digamos, con esta lengua totalmente distinta causó algunos fenómenos curiosos, y por lo visto en esa antigua lengua protovasca que debía haber, no empezaban las palabras directamente con R, sino que había que ponerle una vocal delante, ¿no? Ellos no dirían rodilla, sino arrodilla o algo así. Entonces parece ser que eso ha influido en la evolución de algunas palabras en castellano, ¿eh? Bueno, en fin, todo ello son vagos recuerdos que tengo de cuando estudié la carrera universitaria. Bien, seguimos. Arroz, vamos a ver qué palabra va con arroz, arrozal. Arrozal. Aquí tenemos una palabra derivada de arroz. Garabatear, pues obviamente garabato. Garabato. Y redondo, redondear. Redondear. Y ahora estoy viendo, todo esto lo estoy diciendo de manera improvisada y sin soluciones. Entonces estoy haciendo el ejercicio tal como lo estarán haciendo ustedes o lo habrán hecho en casa, ¿vale? Alegre, tenemos también alegre, que va con alegrar y alegría, ¿no? Es otra palabra de esa misma familia léxica. De recordar tenemos recordatorio.
que va con recordar y recuerdo. Y en corrección, en corregir, corrección, también tenemos el adjetivo correcto. ¿Vale? Y ahora ya sí que están todas. Ah, no, asombroso, queda asombroso, que va con asombrar y asombro. Asombroso. Bien, creo que ya sí que están todas. ¿De acuerdo? Pues nada, aquí está este ejercicio resuelto. Vamos con el siguiente. Escribe R o R según convenga. Después completa las frases hechas de la columna de la derecha. ¿No? Pues tenemos cotorra, ¿vale? Como estos divertidos pájaros verdes que tenemos en Madrid y en muchos sitios de España, la cotorra argentina, ¿no? La cotorra argentina es una especie invasora, que era una ave exótica que entró en España y ha desplazado a otras aves autóctonas como los gorriones y han causado bastante daño, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que son bonitas, pero bueno, ya los ecologistas se encargan de ello. Entonces, cotorra, zorros, ¿vale? El plural de zorro, ¿no? Toro, el macho de la vaca, ¿no? Liebre, con una R, y supongo que será esta palabra loro, sí, loro, con una sola R. ¿Vale? Pues entonces seguramente este dicho, esta frase hecha, será coger al toro por los cuernos, ¿no? Levantar la liebre, ¿vale? Levantar la liebre, estar al loro, ¿no? Que es estar atento, hablar como una cotorra y estar hecho unos zorros, ¿vale? Y a continuación, en el siguiente ejercicio, vamos a relacionar lo que nos pone aquí con lo que nos han dicho. Entonces relaciona cada una de las frases hechas del ejercicio anterior con su significado. Aplicada a ciertas cosas significa estar muy deteriorada, ¿vale? Pues va a ser la 5, ¿no? Estar hecho unos zorros, pues como algo desarrapado, algo en mal estado, ¿no? Hacer la B, hacer que se conozca un asunto que se quiere mantener oculto, pues eso es levantar la liebre. Levantar la liebre es propagar, digamos, una noticia o un secreto o algo así. Levantar la liebre pues es ya contar, oye, que aquí se está haciendo esto, y claro, entonces ya se conoce el tema. Hablar mucho a base de vaciedades será hablar como una cotorra, el 4, ¿vale? Que va con la C. Afrontar un problema con decisión es coger al toro por los cuernos, ¿no? Coger al toro por los cuernos es afrontar un problema con decisión. Y estar al día o atento a algo es estar al loro. La verdad es que esa expresión ya ha caído bastante en desuso. Hoy en día poca gente dice estar al loro, pero se entiende y se puede usar. 5. Forma verbos a partir de los siguientes nombres. Utiliza el prefijo a, ¿vale? Porque precisan del prefijo a para formar esta derivación a partir del sustantivo, ¿no? Vamos a formar verbos a partir de sustantivos. Este ejercicio es un ejercicio que suelo poner en exámenes, ¿vale? Riesgo, arriesgar, y como podemos ver, de donde había una sola R hay que poner dos, porque va entre vocales, ¿no? Arriesgar, y tiene sonido fuerte, ¿eh? Ruina, pues arruinar con dos R's, ¿vale? Rollo, arrollar con dos R's, ¿no? Rodilla, arrodillar, ¿vale? Yo voy a poner arrodillarse directamente porque es bastante poco habitual arrodillar a otro, ¿no? Es un verbo pronominal, arrodillarse, ¿vale? Es un verbo que se conjuga con una especie de pronombre que ha dejado de ser pronombre ya porque forma parte del verbo y se conjuga de esa manera, ¿no? Yo me arrodillo, tú te arrodillas, él se arrodilla, nosotros nos arrodillamos, vosotros os arrodilláis, ellos se arrodillan, ¿vale? Y luego usted se arrodilla y ustedes se arrodillan. Y
se reconocen estos verbos pronominales porque se conjugan con ese, como les digo, esa especie de pronombre mete, se, nos, sos y se de plural que va correlacionado con el pronombre tónico, ¿no? Yo me arrodillo. Vale. Rincón, arrinconar, ¿vale? Arrinconar, ¿vale? Este verbo también podría existir con se, arrinconarse, ¿no? Pero sí se puede arrinconar a otro o a otra cosa. Ropa, arropar, que ya ha salido, ¿vale? Y remolino, arremolinar, ¿vale? Y también existiría arremolinarse, ¿vale? Voy a poner los dos. Arremolinarse. También en arrinconar podemos arrinconarnos nosotros, ¿verdad? Arrinconarse, ¿vale? Cuando pueda existir el verbo también de forma pronominal, conviene decirlo, ¿no? Yo tengo ya aquí preparado porque me gusta mucho usar el diccionario Real Academia, ¿vale? Y si podemos arrinconar, es posible que nos diga también la forma pronominal, ¿no? Cuando ponga verbo pronominal, PRNL, la abreviatura de verbo pronominal, retirarse del trato de la gente, arrinconarse, ¿no? Pero podemos arrinconar como verbo transitivo, ya recordaremos lo que es, ¿vale? Un verbo que tiene complemento directo, ¿vale? Poner algo en su rincón, arrinconar a otro, arrinconar algo. Bueno. Siguiente, vamos a ver este ejercicio. Leer las definiciones de las siguientes voces onomatopéyicas, ¿vale? Voces onomatopéyicas son aquellas que representan un sonido, por ejemplo, fíjense que el verbo maullar recuerda al sonido miau de un gato, ¿no? O sea, eso sería ese verbo maullar está hecho de manera onomatopéyica. Es casi una onomatopeya, ¿de acuerdo? Es una figura retórica también cuando comentemos poemas, pero también es, digamos, una forma de originarse la palabra desde sonidos. Y dice que escribamos la palabra a que corresponde cada definición. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo sin soluciones. Llorar o gritar desaforadamente un niño, yo creo que es la palabra berrear, ¿vale? Voy a poner berrear. Sí, no se me ocurre otra. Si luego estuviera mal, lo cambio. B. Emitir una tosecilla repetidas veces a fin de aclarar la garganta y evitar el enronquecimiento de la voz. Pues esto será carraspear, seguramente. Carraspear, ¿vale? Es emitir una tosecilla repetidas veces, ¿no? Con el fin de aclarar la garganta. C. Hacer o causar una cosa un sonido desagradable por frotar con otra. Yo creo que aquí se refiere a chirriar. Vamos a ver si luego nos cuadra todo. Chirriar. ¿De acuerdo? Aquí tenemos este verbo que significa hacer o causar un sonido desagradable frotando una cosa con otra. D. Zumbido, ¿vale? Cuando veamos que en la definición pone M de masculino, es que va a ser un sustantivo, un nombre. Un zumbido, sonido o ruido continuado y bronco, ¿vale? Un zumbido, sonido continuado y bronco o ruido confuso de voces. Vamos a ver si he dicho que es un sustantivo. Yo creo que será esta palabra rataplan, ¿no? Porque no hay otra cosa que me cuadre, ¿vale? Voy a ponerlo. Si luego hay que cambiarlo, lo cambiamos. Rataplan. Producir el gato una especie de ronquido en demostración de contento. Bueno, pues esto es ronronear, ¿vale? Aquí hemos puesto esta. Ronronear. Por cierto, mi gata no ronronea, es una gata un poco extraña, no hace ronroneo. La siguiente, F.
bueno, aquí fíjense que pone ints, ¿no? Y claro, en las definiciones del diccionario de la Real Academia pone tr o intr, ¿no? Cuando tengamos un verbo. Vamos a poner el verbo ronronear, que estábamos buscando. Dice aquí efectivamente que es una voz onomatopéyica porque representa el sonido de ron, 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 ron que hace un gato cuando está contento y tranquilo. Y dice intransitivo, que es un verbo intransitivo, que es que no puede llevar complemento directo, ¿no? Entonces es una... cuando tengamos una definición y nos ponga esto de int, sabemos que se está refiriendo a un verbo porque los verbos son transitivos o intransitivos, ¿no? Esto es una característica de los verbos. En cambio, cuando hemos visto que ponía m de masculino, esto va a ser un sustantivo, ¿vale? Bueno, intransitivo, cantar la rana, pues va a ser croar, ¿vale? Croar la... No sé si podemos llamarlo cantar, pero bueno, si entendemos cantar en los animales como hacer un reclamo para atraer a los miembros del sexo opuesto, pues sí que sería croar, ¿no? Vale, la G dice que es una voz onomatopéyica con que se imita el sonido del tambor. No, pues aquí es donde va el rataplan. Y claro, ahora entiendo, así voy a corregirlo. Efectivamente, perdón si no lo había visto claro, esto, la D era run run, ¿vale? Run run es el sonido continuado y bronco o un ruido confuso de voces, efectivamente, cuando alguien está oyendo muchas voces a la vez y dices, oigo un run run de voces, ¿no? Y aquí está el rataplan, que es el del tambor, ¿vale? Rataplan, ¿vale? Esto, si alguien lo estaba haciendo a la vez que veía el vídeo, pues va a tener que tachar, lo siento mucho, pero es lo que tiene esto. Nacer el agua o hervir impetuosamente o haciendo ruido, esto debe ser borbotear, ¿no? Sí, borbotear, porque además dice intransitivo, entonces esto es un verbo y no vamos a poner chorro porque chorro es un sustantivo, ¿vale? Entonces borbotear es la palabra que va aquí, ¿vale? La siguiente, intransitivo, es un verbo. Emitir voces confusas o palabras mal articuladas o entre dientes en señal de enojo o desagrado. Pues será refunfuñar. Refunfuñar es esta queja que se hace entre dientes, ¿no? Como quejándose pero un poco para nuestros adentros. Refunfuñar. Y porción de líquido o gas que con más o menos violencia sale por una parte estrecha como edificio, tubo, grifo, etcétera. Aquí ya queda por fin la palabra chorro, ¿de acuerdo? Aquí está la palabra borbotear que hemos puesto antes y la palabra chorro, y aquí ya estaría hecho el ejercicio. Vale, el siguiente dice que forme nombres sustantivos a partir de estas palabras: peluquelo, peluquería, dormir, dormitorio, blanco, blancura, madurez, maduro. Tenemos de ejemplos, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, hay un error. Esto es un error porque madurez es un sustantivo y maduro es el adjetivo, ¿vale? Perdón por la línea torcida, pero aquí lo han hecho al revés, es decir, que han puesto un sustantivo y luego el adjetivo, y aquí dice que formemos nombres, entonces aquí lo que han hecho es un adjetivo, no un nombre. Bueno, entonces no sé muy bien cómo han hecho este ejercicio, porque dice que forme nombres y aquí ya han puesto un nombre, que es cerveza. Cerveza es un sustantivo, ¿no? Entonces no sé muy bien, si quieren otro nombre, pues yo puedo poner cervecería, que es otro sustantivo, cervecería, ¿vale? Una palabra derivada o un sustantivo derivado de otro sustantivo que es cerveza, ¿vale? Observar, pues seguramente quiera que digamos observación, ¿no? Observación, por ejemplo, ¿vale? Esto es un nombre. Botica, otra vez que nos ponen un nombre ya y quieren que pongamos otro, pues yo qué sé, pues voy a poner boticario, ¿no? Que es el farmacéutico. Boticario, ¿vale? Carne, otra vez ya nos han puesto un nombre, entonces voy a poner carnicería o carnicero, ¿vale? Es otro sustantivo, ¿no?
Envolver, esto sí que es un verbo, y de este verbo vamos a hacer un sustantivo que va a ser envoltorio. ¿De acuerdo? Estamos ya practicando muy bien las categorías gramaticales, ¿eh? Sabemos lo que es un verbo, ¿verdad? Los verbos en infinitivo acaban en ar, er, ir, según sean de primera, segunda o tercera conjugación, y de un verbo podemos hacer un sustantivo envoltorio, ¿vale? Escribir, bueno, pues podemos decir escrito, ¿vale? Un sustantivo podría ser escrito, ¿vale? ¿Vale? Un escrito, ¿vale? No un texto escrito, porque eso sería un adjetivo. Decimos, por ejemplo, un texto escrito, ¿vale? Esto sería un adjetivo que acompaña al sustantivo texto, ¿vale? Esto está acompañando a esto, un texto escrito, una queja escrita, ¿vale? Puede ser, los adjetivos también tienen flexión de género y número, entonces puede ser escrito o escrita, ¿no? Pero tú puedes decir un escrito a la administración, ¿no? Entonces aquí tendríamos que esto es un sustantivo, ¿vale? Entonces hay palabras que según estén en la oración o en un sintagma van a funcionar de sustantivos o de adjetivos en función de a qué acompañen o de qué funcionen, ¿no? Entonces escribir un escrito, ¿vale? Si queremos hacer otro sustantivo que sea claramente un sustantivo, podemos decir escritura, ¿vale? Escritura creativa, el descubrimiento de la escritura, ¿no? Esta palabra, la escritura, es un sustantivo. Beca, pues beca ya es un sustantivo, entonces no sé por qué me piden aquí otro sustantivo, voy a poner becario, ¿vale? Oscuro, esto es un adjetivo, entonces vamos a hacer un sustantivo de oscuro, oscuridad. La oscuridad, ¿verdad? Esto es un sustantivo, un nombre, ¿vale? ¿Vale? Los nombres, voy a ya usar mucho la palabra sustantivo porque es más técnica en el sentido gramatical, pero bueno, un nombre sustantivo es lo mismo, ¿vale? Un nombre o un sustantivo. Oscuro, oscuridad. Día, pues día ya es un sustantivo, ¿no? Pues no sé, voy a decir diario, pero claro, diario tenemos el mismo caso de escrito, puede ser un diario, ¿vale? Para referirnos al periódico, un diario, el diario, ¿no? Le ponemos un determinante, un artículo delante y tenemos el diario o un diario, con lo cual ya sería un sustantivo. Pero ahora bien, puedes decir que si tú dices un ejercicio diario, ¿no? Un ejercicio diario, ¿vale? Que nos dice que tengamos que flexionar las rodillas 20 veces al día y estirar las piernas, ¿no? Pues un ejercicio físico diario, ¿vale? Entonces aquí sería adjetivo, ¿vale? Porque acompaña al sustantivo ejercicio, ¿vale? Esto sería el sustantivo, ¿vale? Bueno, y máquina, pues lo mismo, también habría que hacer un sustantivo derivado de otro, ¿no? Máquina ya es un nombre, ya es un sustantivo, entonces máquina, voy a ver si existe, supongo que sí, maquinación, a ver si existe, claro, sí, maquinación, porque es el objeto de maquinar, ¿no? De hacer un proyecto o asechanza artificiosa y oculta, ¿no? Una maquinación es una especie de urdimbre, de conspiración, ¿no? De buscar un plan para perjudicar a alguien, ¿no? Pues vamos a poner maquinación, por ejemplo, ¿vale? Otra más sencilla sería maquinaria. Se me acaba de ocurrir maquinaria, ¿no? La maquinaria de una fábrica o lo que sea, ¿no? Un conjunto de máquinas, un mecanismo, ¿vale? La maquinaria, en fin. Bueno, vamos a ver si sabemos hacer este otro. Relaciona los elementos compositivos de las dos columnas y escribe las palabras que has obtenido. Tenemos aquí otro término, elementos compositivos.
¿vale? Elementos compositivos son esta especie de prefijos que no existen como palabras independientes, ¿vale? No existen como palabras sueltas, sino que tienen que ir sino que, ¿vale? Fíjense que este sino de sino que se escribe junto, sino que tienen que ir unidas a otra palabra, ¿vale? Que tienen que ir unidas a otra. Vale, bueno, auto, no nos estamos refiriendo a coche, ¿no? En América, a lo que en España llamamos un coche, ¿no? Un vehículo, lo llaman un auto, ¿no? Pero aquí se refiere de auto de automoción, automático, ¿no? Lo que es la parte de una palabra que se forma unida a esta especie de prefijo, y no es un prefijo, sino un elemento compositivo que es auto, ¿vale? Entonces, auto, bi, infra, semi son elementos compositivos, y aquí quieren que los unamos con recta, regulable, reactor, refinado, retrato y rojo, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos hacerlo. Auto, yo creo que va a ser autorregulable. Auto, ¿y qué pasa? Que hay que ponerlo con R doble. Autorregulable. ¿Por qué? Porque estamos con un sonido fuerte, autorregulable, ¿no? No vamos a decir autorregulable, no, autorregulable, y va entre vocales, ¿vale? La O y la E, entonces tenemos que poner la R doble. Bueno, va a haber que hacer más de uno, entonces voy poniendo las que se me ocurran, ¿no? Bi, vamos a decir birreactor, ¿no? Cuando un avión de reacción tiene dos motores, es un birreactor, ¿vale? Un birreactor, pues es un avión de dos motores, y también lo escribimos con R doble. Infra, pues infrarrojo, obviamente. Infrarrojo, ¿verdad? Que es el color invisible a los ojos humanos, y que surge, digamos, en el espectro de la descomposición de la luz cuando hay algo de calor, ¿no? Y el infrarrojo es esa banda del espectro de la luz cuando está por debajo del rojo, ¿vale? Eso, por eso infra es un elemento compositivo que dice debajo del rojo, ¿vale? Semi, pues en matemáticas estaba el término semirrecta, que me quiere sonar de cuando estudiaba matemáticas, ¿no? Semirrecta, ¿verdad? ¿Vale? Un segmento es aquella recta que está delimitada por dos puntos o límites, ¿no? Entonces, una recta no tiene límites, se puede extender hasta el infinito, y luego una semirrecta es aquella que desde un punto parte hacia otro lugar que puede acabar en el infinito, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra palabra. Con retrato vamos a poner autorretrato, ¿no? Autorretrato, ¿vale? Cuando un pintor se hace un cuadro de sí mismo, se pinta un autorretrato. También un escritor puede hacer una descripción de sí mismo, y también eso se podría llamar un autorretrato literario. Y bueno, incluso yo no sé si hacerse un selfie, que llaman en estos tiempos, ¿no? No sé si existe ya la palabra selfie en la Real Academia. No existe. Ah, bueno, sí, selfie, sí, autofoto. Bueno, no es un retrato, pero sí que existe. Y luego, no sé si nos queda alguna. Con refinado no se me ha ocurrido ahora mismo qué poner. Vamos a
Bueno, les informo que estoy un poco espeso porque estoy grabando este vídeo de noche, pero para que esté para el día siguiente, pero que ahora mismo no se me ocurre qué elemento compositivo va con refinado: autorrefinado, birrefinado, infrarrefinado o semirrefinado. No lo sé. Si voy a probar con semirrefinado a ver si existe. Semirrefinado. Sí, aquí está. Vale, pues es semirrefinado, azúcar semirrefinado. Bueno, vale. No conocía esta palabra. Semirrefinado. ¿Vale? Que una palabra no exista en la Real Academia no quiere decir que no exista. El diccionario no recoge muchas palabras que se utilizan o que son a veces de determinados ámbitos técnicos o algo así, que no recoge el diccionario, o palabras coloquiales, ¿no? Pero bueno, aquí las han buscado que sí. Vale, vamos a ver si terminamos. Forma palabras a partir de los siguientes prefijos: anti, extra, inter, pre, ¿no? Esto también, bueno, claro, esto coincide, digamos, con las palabras que acabo de, la definición que acabo de decir. No existen como palabras sueltas, sino que tienen que ir unidas a otra, pero se diferencian de los prefijos en que son elementos cultos, vamos a decir, del latín y del griego. ¿Vale? Esto es lo que pasa con los elementos compositivos, lo de bi, infra, semi, ¿no? Bueno, forma palabras a partir de los siguientes prefijos. Aquí nos hablan ya de prefijos: anti, extra, inter, pre, a, ¿no? Bueno, pues inter y relación, pues tenemos interrelación con dos R's, ¿vale? Para mantener el sonido fuerte. Radio, pues extrarradio con dos R's, ¿vale? No podemos decir extraradio, no, extrarradio, ¿vale? Romano, pues podemos decir prerromano, ¿no? Los pueblos prerromanos en la península ibérica son los que estaban antes de que llegasen los romanos. Entonces, prerromano, ¿vale? Los pueblos prerromanos pues son los celtas, los íberos, pero también había griegos y fenicios en la península ibérica, ¿no? Y luego ya podríamos profundizar con los tartesos y con todas las variantes de los celtas, los bacceos, los yo qué sé, turdetanos, lo que sea, ¿no? Bueno, romántico, también podemos decir prerromántico, ¿vale? Prerromántico con dos R's. Quizá podíamos inventar, no sé si existirá la palabra antirromántico, ¿vale? A mí me suena bien, porque puede ser que una persona sea incapaz de tener detalles con su pareja y sea antirromántico, ¿vale? Lo pongo con interrogaciones, ¿vale? Con interrogantes, porque no sé si existe. Reglamentario, antirreglamentario, ¿no? Cuando algo no es reglamentario. Antirreglamentario y con dos R's, ¿vale? Un antirrobo, obviamente, ahora en los coches ya no se suele poner, pero sí que tenían sus antirrobos. Antirrábico, ¿no? La de anti veo que vale para muchos. Antirrábico sería la vacuna contra la rabia, por ejemplo, un antirrábico, ¿no? Un rábico debe ser de la rabia, antirrábico, ¿vale? Antirrítmico también existe, antirrítmico con dos R's, rítmico, ¿no? Vamos a ver si lo recoge la RAE, por ejemplo. Antirrítmico, ¿no? Pues no existe, ¿no? Antirrábico sí, ¿vale? Pues no lo sé. Antirrítmico no, tiene que ser con dos R's, claro, si no, no se ve.
Bueno, pero sí que conozco la palabra antirrítmico cuando alguien no sabe llevar el ritmo o algún sonido que no queda bien con una canción, ¿vale? Y creo que ya bueno, perdón, sí, arrítmico, creo que puedes decir. Arrítmico. Aquí sería, esto sí que seguramente exista. Sí, aquí sí que nos lo recoge, entonces, vale. Poned mejor arrítmico, ¿vale? La de antirrítmico, yo la he oído, ¿vale? Pero podemos poner mejor arrítmico, ¿vale? Y luego pues que expliquemos a partir de los significados de los prefijos el significado de cada una de las palabras que has obtenido, ¿no? Bueno, pues habría que explicar aquí, no lo voy a hacer porque ya es muy tarde, pues relación, interrelación, pues la relación entre varias personas, ¿no? O entre distintos elementos, ¿no? Que se interrelacionan unos con otros. El extrarradio, pues está lo que está fuera del radio de la ciudad, ¿no? El extrarradio. Prerromano, pues ya lo he explicado, los pueblos que estaban antes de los romanos en un determinado lugar geográfico. En el caso de la península ibérica, lo de los celtas y los íberos, etcétera. Romántico, prerromántico, antes del movimiento romántico, ¿no? Del movimiento literario y artístico que fue el romanticismo. Algo prerromántico es que ya se estaba dando el romanticismo, pero es todavía previo a la plenitud de ese movimiento artístico. Antirreglamentario es lo contrario de lo reglamentario, ¿no? Algo que no está en regla, ¿vale? Antirrobo es un elemento para prevenir el robo. Antirrábico es una vacuna para evitar la rabia, y arrítmico es lo que no tiene ritmo, ¿vale? Y ya por último vamos a ver este cuento, que por cierto lo utilizo en algunos exámenes de nivel 1, ¿vale? La rana que quería ser rana auténtica, y no hace falta poner aquí rana con mayúscula. Ya no, la verdad es que bueno, no lo voy a corregir, pero yo no pondría esta rana con mayúscula porque es una rana, la rana que quería ser rana auténtica. Bueno, había una vez una rana que quería, con una R, ser una rana auténtica. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, hasta que se cansó y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse para saber si los demás la aprobaban y la reconocían con una R, y reconocían que era una rana auténtica. Claro, ¿cómo vamos a poner un artículo indeterminado delante de una palabra con mayúscula? ¿Que soy yo? ¿Un Eduardo? No, o sea, esto no tiene que ir con mayúscula, ¿vale? Lo voy a corregir, lo siento, ¿vale? Pero aquí no tiene que ir mayúscula. Ya veremos detalladamente el tema de las mayúsculas, porque tiene bastante tela, ¿vale? Tiene bastante complicidad, ¿vale? Complicación. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían, ¿no? Estamos viendo que pues esto es un cuento de Augusto Monterroso adaptado, ¿no? Para hacernos ver de una manera muy sencilla y muy simple que pues que una rana, ¿no? Esto es una fábula donde animales se comportan como personas, ¿no? Una rana necesita, o sea, no cree que no es una rana auténtica, no se siente bien consigo misma y busca la aprobación de los demás. Entonces se pone a exhibirse, quiere la opinión de la gente, se muestra a la gente para que la gente opine sobre ella, ¿no? Y ella pues empieza a hacer gala, digamos, de su belleza, de
su capacidad y sobre todo de sus piernas, ¿no? Porque es lo más característico de una rana, porque le permite dar grandes saltos, ¿no? Una rana salta bastante. Entonces empieza a hacer sentadillas y empieza a entrenar sus piernas para que la gente la vea y la reconozca como rana, ¿vale? Y sentía que todos la aplaudían, hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran, ¿no? Aquí es una R suave, que la consideraran una rana auténtica, rana con minúscula, se dejaba arrancar las ancas, o sea, ya al final, pues claro, dice la gente, uy, mira, una rana, ¿no? Pues vamos a arrancarle las ancas, arrancarle las piernas, ¿no? Las patas traseras, porque si es una rana, entonces se come, porque las ancas de rana están muy buenas y tal, ¿no? Entonces, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían, y ella, agonizando, ¿no? De dolor, se supone, ¿no? Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura, no amargura porque la están matando, se la están comiendo, cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. Y entonces rana y pollo yo lo pongo con minúscula porque hay que ponerlo con minúscula, ¿vale? Que decían que qué buena rana que parecía pollo, ¿no? Como que es lo que dicen la gente que ha comido ancas de rana, que yo no sé, no las he comido ni creo que las coma nunca, y que dicen que parece pollo, ¿no? Pues bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues que la rana, por buscar la opinión de los demás, por querer ser una rana auténtica, se ha convertido en mercancía, se han convertido en algo que a los demás les vale y ha sido utilizada por los demás debido a que ha exhibido una característica suya, ¿no? Una característica que a los demás les gustaba para aprovecharse de ella, ¿vale? Esto, la primera lectura es una lectura que puede ser feminista, ¿no? De una mujer que quiera que los demás vean que es muy guapa, ¿no? Y se empiece a exhibir y claro, luego la exploten sexualmente, ¿eh? Esta es la primera lectura de este cuento, pero es aplicable también a cualquier persona que quiera reconocimiento, empiece a exhibir y a buscar la aprobación de los demás por ese conocimiento, destreza, talento o partes del cuerpo que quiera lucir o lo que sea, y claro, pues también podría ser que un hombre que esté muy fuerte y haga gala de su fuerza le pongan a descargar camiones, ¿no? O a cavar zanjas, ¿no? Pues claro, los demás se aprovecharán de nosotros en lo que puedan, ¿vale? Entonces, moraleja de este cuento, que no hay que buscar la aprobación de los demás ni la opinión de los demás. Nosotros ya nos consideramos a nosotros mismos bastante buenos en lo que sea, ¿no? Y esta rana ya tenía que saber que era una rana, aquí se me ha olvidado quitar esta mayúscula, ¿no? Y ya está. En fin, esto ha sido la clase de hoy. Espero que les haya servido. Otro día seguiremos con las grafías C y Z. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo.